Gracias, Carlos. Es un honor tener esta posibilidad de interactuar como moderador de una mesa sumamente importante porque nos va a permitir conocer y ver cuál ha sido el impacto que están desarrollándose dos normas súper nuevas, una del año pasado y una que ha entrado su reglamento en plena vigencia ahora en febrero pasado, que nos buscarán también enfrentar cómo podemos traer esas experiencias hacia América Latina. El panel denominado Una mirada al impacto de la Ley de Servicios Digitales, DSA, y la Ley de Mercados Digitales, DMA, de Europa, está también enmarcada con dos expertos que nos van a ilustrar sobre estos escenarios que se han venido desarrollando en Europa y cómo inciden fundamentalmente en la industria de medios. Por un lado tenemos a Irene Lanzaco, que es directora general de la Asociación de Medios de Información de España, la AMI, quien tiene una vasta experiencia profesional en todo tipo de medios de comunicación, donde ha dirigido las operaciones corporativas al frente de los principales medios, grupos mediáticos de España. Se extiende su experiencia también a las telecomunicaciones, a la imprenta, al libro y a la restauración de los derechos de autor. Es licenciada con matrícula de honor por ICADE en la carrera de Derecho Mercantil y actualmente además es vicepresidenta de News Media Europe. Asimismo tenemos a Gut van Dijk, que es director ejecutivo de News Media Europe, con sede en Bruselas. Esta organización representa y promueve los intereses de más de 2.500 medios de comunicación en la Unión Europea en todas sus plataformas. Antes ocupó el cargo de director de asuntos de la Unión Europea en Huawei Technologies. Y empiezo dándoles una pregunta, como un poco les expliqué antes a los panelistas cómo iba a ser. América Latina tiene varios intentos de desarrollo, por un lado, de un mercado digital único. Esto se ha venido desarrollando a través de ILAC, que es una plataforma de sociedad de la información más enfocada en los servicios digitales en general, no específicamente en los que tienen que ver con los medios de comunicación, sino como una plataforma global de mejoramiento del comercio electrónico. Pero esto, que es solamente un proyecto, se enfrenta a la realidad de la dispersión normativa de América Latina. Parte del ejercicio de lo que se hizo en Europa fue precisamente tomar la dispersión y poderlo unificar en una normativa unificada. ¿Cómo le harían en América Latina, donde no podemos hacer una normativa unificada, y cómo tenían la dispersión y cómo llegaron a ser una posición más o menos única que incluye, y lo tomo muy explícitamente, la ley de mercados digitales, que habla de establecer un conjunto de criterios estrictamente definidos para considerar una gran plataforma en línea como una guardiana del acceso, acceso a la información, fundamentalmente? Mucho el ejercicio de las dos leyes que van ustedes a dialogar es cómo le facilitan la vida a las personas para acceder a la información, no necesariamente cómo le ayudan a los medios para interactuar con las plataformas. Y si uno mira el reglamento de la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigencia hace muy poco, está enfocada más en los ciudadanos o en las empresas usuarias de servicios digitales que en un grupo específico de generación de contenidos, dando fundamentalmente más acceso, más posibilidades de brindar información. América Latina ha tratado de desarrollar en diversos lugares algunas normativas específicas desde el lado del derecho de autor, casi todas, algunas desde el lado de la libertad de expresión, pero no tenemos algo integrado. Con esto les abro el panel. Entiendo, Irene, primero, y luego Put, que nos va a acompañar. Irene, perdón, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. No, les decía que lo primero quiero agradecer la invitación a participar en este acto, donde estoy sustituyendo a Fernando de Yarza, presidente de Wanifra y miembro también de la Junta Directiva de AMI. Lo hago con mucho gusto y les traslado también los saludos en su nombre. Realmente, Eric, la pregunta que formulas es muy interesante, porque si Internet nos ha enseñado algo, es que opera en un universo sin fronteras, un universo en el que tenemos unas pocas compañías con una capacidad económica inmensa, con un poder superlativo, muchas veces superior al poder que tienen los propios estados,
Y ante este desafío sin precedentes en la historia mundial, creo que la única alternativa razonable para establecer un marco jurídico correcto que asegure la responsabilidad de aquellos que concentran un grandísimo poder frente a los estados ciudadanos es establecer cesiones de soberanía, como hace la Unión Europea, en la que todos y cada uno de sus países han renunciado a su soberanía propia en favor de un ente superior común, que es la Unión Europea, que de forma que puedan establecerse normas que sean transversales de aplicación a todos nuestros países. Y si no existe un instrumento como la Unión Europea en América Latina, tal vez el instrumento jurídico correcto para desarrollar estas iniciativas serían tratados internacionales. Es lo único que se me ocurre. Pero sí soy una firme convencida de que para hacer frente a plataformas enormes se necesita también soluciones de escala global. Lo veo imprescindible. Gracias, Irene. Wood. And hello from Brussels, and thank you very much for the invitation to speak and engage with you on this panel. It is indeed a very interesting question. So the European Union is sort of built on what we call fundamental freedoms: freedom of movement of goods, capital, services, and people, and those freedoms basically are built in the EU Charter of Fundamental Rights. And what I think that Europe and Europe's citizens have more and more experienced is that the freedoms that were given to them and that are very closely guarded by the EU, that are enshrined in this EU Charter of Fundamental Rights, were breached online, whereas offline they could enjoy them to the fullest. And when the DSA came about, so the Digital Services Act, the premise of it was that whatever was illegal offline should also be considered illegal online. And the idea that was sort of taken forward on this is that we talked about sort of fragmentation and different approaches in different countries. We used to have an e-commerce directive, which focused on illegal content online, but it was a directive, and I will not bore you with the details, but the directive is a tool that is agreed in Brussels, so in the EU, and that then every member state individually implements into its law. And so you have many variations of the way that this law is implemented, as long as sort of the common goal is achieved. But that inevitably leads to problems, leads to differences in the way that, say, Poland implements that law versus the way that Sweden implements that law. So not only does that give a difference of the way that European citizens can enjoy their freedoms and are protected under the law, in this case against illegal content online, but of course also it makes the business side of things less predictable. And so less predictable and more cumbersome to comply with. And so what the Digital Services Act now has done is it's one law for all of Europe, and equal in all 27 European member states. And to your point, because indeed you, Eric, in your introduction mentioned that these laws, both the Digital Services Act and the Digital Markets Act, and I'm happy to explain a little bit what is what and how these acts work, have been very recently
enacted, have been enforced very recently. And so we're sort of at the start, a bit of a change at how big tech in Europe can engage, deliver its services to consumers and deliver its services to businesses. Gracias. Si ustedes ven claramente la posición que se ha ido adoptando en torno a la seguridad jurídica que ofrece una normativa única, lo expresa además la normativa de que previamente habían diversas dispersiones normativas, muchas de ellas antes de la economía digital actual que vivimos. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta normativa? En algún caso ya tiene más de un año corriendo y funcionando sobre la industria de medios. ¿Ha tenido algún impacto positivo, negativo? ¿Hay alguna experiencia que tenemos que tomar en consideración, más ahora que estamos revisando la declaración de Salta, que es más un statement de derechos que una acción concreta, jurídica, como la que estamos viendo ustedes? Irene, Bach, ¿quién quiere empezar? Estás con el micrófono apagado, Irene. Diría que la norma está prácticamente empezando su recorrido, pero hay también otra serie de normas que resultan de aplicación en Europa que tienen un impacto clarísimo para los medios. Acaba de ser aprobada la Ley Europea de Libertad de Medios de Información, que se publicó en el día de ayer, que entre otras cosas asegura que ningún contenido de un medio de información puede ser retirado de una plataforma dentro de las primeras 24 horas desde el momento de su publicación. Saben que un problema al que se han enfrentado las noticias de forma recurrente ha sido que las plataformas de forma unilateral decidían en algún momento que un contenido violaba sus normas de uso y eliminaban ese contenido de la plataforma. Como el valor de las noticias es un valor fugaz, cuando se podía tomar una decisión contraria, la noticia ya carecía de valor en sí misma. Se había esfumado la actualidad de la información. La nueva norma europea prohíbe que las plataformas puedan adoptar esa acción en las primeras 24 horas de publicación de la noticia. Y pasadas las primeras 24 horas, tienen necesidad de justificar los motivos y entablar una conversación negociada con el medio de información. Yo creo que este elemento es muy importante. También es muy importante dentro de la aplicación de la Digital Market Act la obligación de las plataformas de resultar transparentes con los medios acerca de sus datos, obligación de facilitar información sobre cómo venden la publicidad y establece también la obligación de negociar aplicando reglas de transparencia, equidad y buena fe. Todavía tal vez es un poco pronto para tener medido el impacto real de estas normas, pero va a ocurrir. Estamos a punto de que todo ello empiece a pasar. Otra norma europea de la que a mí me gustaría hablar es toda la normativa de protección de datos, que en Europa garantiza que los datos de un individuo no puedan ser utilizados sin que exista una base jurídica habilitante que legitime al controlador del dato a la utilización para un fin concreto de este dato. Saben ustedes que el Comité Europeo de Protección de Datos ha dictado diferentes resoluciones en contra de la capacidad de Meta de vender publicidad personalizada con las bases del consentimiento que la compañía americana ha determinado, y el hecho de que exista esta norma debería
hacer más difícil que Meta pueda apropiarse de los ingresos del mercado publicitario digital si no tiene el consentimiento debido por parte de los usuarios. Los medios españoles agrupados en AMI saben que presentamos una demanda en el mes de diciembre por valor conjunto de 550 millones de euros, reclamándole a Meta habernos causado daños por competencia desleal por haber vendido la publicidad personalizada sin respeto a las reglas de protección de datos europeas. Muy interesante lo que nos dices, Irene, y le pido por favor que si nos puede comentar desde su perspectiva esto que Irene pone sobre la mesa y que además le agrego algo más, la reciente normativa de inteligencia artificial de hace un par de semanas. ¿Qué Cierto estamos también. enfrentando? ¿Qué estamos enfrentando? ¿Cómo esto está impactando positivo o negativamente en la industria de medios en Europa? I'm very sorry. I don't have I will move to English to try to help you, Maurice. I would like to add to the Irene speech the recently law about artificial intelligence that also include effects in the media industry in general. I repeat the question: what is the impact of these important laws in Europe with digital market, with digital service, in benefits or negative sides now in the media industry in Europe? Okay, so I think it's important to underline the fact that all these instruments, whether we talk about the AI Act, whether we talk about the Digital Services Act, whether we talk about the Digital Markets Act, are not media-specific laws, right? And so it is my role, together with my members, like Irene, to make sure that those laws take into account the value and the importance of a thriving, sustainable media ecosystem in Europe. And so when we look at these different proposals, when they came out, basically, we've sort of turned them upside down and said, okay, this is useful, but it could be made better if there is certain provisions that are more tailored to our needs. And so, for instance, in the Artificial Intelligence Act, what we've managed to get in through negotiations with the European Parliament, with the member state capitals, with the European Commission, is sort of a provision that allows us to gain more visibility on what content basically is used by AI system. It's a very limited provision. Unfortunately, we would have liked to have it much broader, but at least it gives us a little bit of a handle as to how generative AI systems use journalistic content produced through journalists, publishers, etc. On the Digital Markets Act, I think the Digital Markets Act was basically designed to correct the flaw in European antitrust law. And the big flaw in European antitrust law is that it takes ages for corrective measures to be applied and for penalties to be paid, basically. And so, as we all know, in this ecosystem, an antitrust case in the EU takes somewhere between 5 or 7 years or so. And the world that was 5 to 7 years ago is no longer the world that we know now. Things move on. And there's a lot of damage being done by big tech, basically, in that period of time that these cases were going on, and the world has changed, and they found another thing to extract all the value from. And so what the DMA does is it provides
the industry at large, including news publishers, with certain tools that allow them to intervene more quickly, basically. Plus, the European Commission, in this case, has direct powers to do so rather than having to go through the courts, which clearly takes longer. So that is a clear win, basically, for our sector, because it allows us to address some of the disruptive or the negative behavior of the platforms in favor of content producers like news publishers. I'll mention a small example, which is the fact that Apple likes to keep everyone within its ecosystem, right? And so Apple wrote rules about the use of apps, that those apps that users could download to their phone were only allowed to be downloaded from their app store, and the companies providing those apps, making those apps, so news publishers in our case, were not allowed to link outside of the app to, for instance, promotions or subscriptions, promotions for subscriptions, etc. The DMA prohibits that kind of practice, and so Apple now has to change its approach and its ecosystem and open it up for content developer or for app developers, news publishers in this case, to allow users to leave the app, leave the Apple, the iOS ecosystem, basically, and directly go to news publishers' websites. It's these sort of things that the DMA tries to address and correct so that long legal process is not necessary. Gracias por sus respuestas y les añado un elemento que además quiero que lo miren comparativamente. En América Latina no hemos desarrollado ninguna de las plataformas de las cuales estamos discutiendo. En Europa tampoco, pero la mayoría de esas plataformas en Europa sí tienen oficinas. En América Latina las tienen como oficinas de representación, en el mejor de los casos, o una oficina comercial. ¿Cómo le hacemos desde nuestros países, desde un desarrollo o intento regulatorio, que es por donde llegaron ustedes, para tratar de afectar cuando ni siquiera tienen que dar cuenta de la legislación local? En el caso europeo estaban en algunos lugares, pero al hacer una norma europea completa, pues es todo el territorio europeo. ¿Creen que esa puede ser una ventaja de la ley que ustedes están presentando, el que puedan finalmente afectarlos, aunque no sean compañías que se han desarrollado en Europa, pero que tienen además un mercado grande en Europa, frente a una América Latina dispersa normativamente, donde pues no producimos las herramientas, pero sí producimos los contenidos? Y ahí viene la segunda parte de la pregunta. Los productores de los contenidos normalmente están en la industria de medios y tienen una afectación diferente a la que han podido tener ahí. Les suelto la pregunta en la mesa. Irene. Bueno, yo les diría que en Europa, donde las plataformas tienen oficinas, seguramente son también oficinas de mera representación comercial, donde nuestros interlocutores son personas muy amables que normalmente no toman las decisiones reales de sus respectivas organizaciones. Cada vez que, en mi experiencia, mantengo una conversación con Google o con Meta, la respuesta que recibo es que ellos simpatizan con la información que les transmito, pero no son capaces de dar una respuesta efectiva porque la decisión se debe de tomar a nivel internacional, sin saber muy bien qué significa nunca a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, les transmito a todos los colegas de América Latina que tranquilidad, porque no piensen que en Europa estamos mucho mejor que en Sudamérica, ya que todas las decisiones se siguen tomando desde las oficinas generales de California.
Sí que es verdad que los ejecutivos de las grandes corporaciones entienden muy bien la capacidad inmensa que tiene la Comisión Europea de establecer unas multas que dañan el bolsillo de sus inversiones. Esa capacidad creo que la han entendido perfectamente. No sé si Baut tiene una visión algo distinta. No, I would very much agree to that. Europe always prides itself with everything that we do out of Brussels. And arguably some of it works, but I would say that there's always a lot of room for improvement. And when we look at certain laws, what we see is that, for instance, when we talk about getting paid for news content, we see that Canada and Australia, for instance, having looked at the European development, have very consciously opted for a very different approach, because they saw that things would not necessarily work that way. And this is why platforms like these are so useful, because it allows us to sort of exchange on different experiences and what works and what doesn't work. The EU, of course, is a massive market. I think we're about 500 million people here, maybe a little bit less, but still an extremely large market. But we are also very much divided, because there are still 27 different member states. And so perhaps to your question, Eric, what the DSA, the Digital Services Act, prescribes is that these big platforms need to designate a sort of a legal point of contact for the authorities. And so these are individuals within the company. And if I'm not mistaken, they do not have to actually sit in that specific country, as long as the authorities at least know who to contact and and how to reach them, which allows for some sort of efficiency in that entire process. Because indeed, I think that the fear that having to reach out to a sales officer, to sort of a rep office for certain issues wasn't going to cut it. And so there are clear commitments under the DSA that these companies will have to make in order to be held accountable for their conduct, and people that actually would have to pick up the phone when the authorities require so. Gracias por sus respuestas, y me permite abrir de nuevo una quinta derivada a lo que estamos hablando, y es, ¿no son también en cierta medida la industria de los medios una de las industrias tecnológicas que la normativa de las dos leyes que hemos estado considerando, la de mercados y la de servicios, también terminan regulando, pero siendo más locales, tienen mayor afectación normativa? Y trato de extrapolarlo un segundito a América Latina. Una suerte que se tiene en general, voy a decir entre comillas, en Europa, es una vinculación entre la sociedad civil, el sector privado, la academia y el Estado más o menos ordenada. Nuestras relaciones con los estados en América Latina son un poco más dispersas. ¿No estarían más interesados en América Latina en tratar de regular para afectar a los medios de comunicación porque tienen una incidencia, y en Europa más bien interesados en regular a las plataformas tecnológicas de cualquier naturaleza, en la medida de que son esas las que pueden generarle ingresos fiscales y tributarios, que es una de las brechas por donde han ido muchas de estas regulaciones? Irene.
Diría Exacto. que las regulaciones niego que tengan una vocación de conseguir que se produzcan los pagos fiscales debidos. Creo que eso no es el espíritu de la regulación. Sí creo que es cierto lo que apuntas, Eric, de que estas regulaciones de alguna manera también tienen una incidencia importante en los medios de información, pero porque entran a establecer obligaciones concretas para los medios, pero el nivel de afectación no tiene nada que ver con el nivel que resulta de aplicación a las muy grandes plataformas. De hecho, la normativa establece específicamente esa categoría, creación e identificación de las muy grandes plataformas, que son plataformas sobre las que se aplican obligaciones mucho más reforzadas que respecto del resto de los intermediarios. Y los medios de información, en principio, solamente caemos bajo el ámbito de estas normas cuando desarrollamos actividades muy concretas, como puede ser la de realizar o permitir comentarios a nuestras noticias, pero no en la actividad ordinaria de reporte. De acuerdo. Bob. Yes, absolutely. There is no obligations either through the DMA or the DSA on sort of the core activity of the news publishing sector, i.e. provide news, be it online or offline or no. But indeed, there are parts of the provision of sort of the news platform that may fall under obligations as defined by the DSA. So if I understood correctly, Irene mentioned indeed the comment sections. There are certain advertising related obligations that we have to keep into account. Marketplaces are subject to some regulations, but the core of providing news to citizens remains untouched. De acuerdo. Entonces, ¿consideran que es un modelo que deberíamos seguir? ¿Es un referente a tomar en cuenta, tomando en cuenta que además nuestros modelos regulatorios son similares? Modelo romano-germánico, continental, derecho positivo, es más aplicable de Europa a América Latina que seguir otros modelos que son más anglosajones o el common law, o simplemente es tomar la experiencia y ver cómo la tratamos de aplicar, teniendo sobre todo la diferencia de la dispersión normativa de América Latina. No, yo vuelvo otra vez, Eric, a pensar que la creación de estándares comunes a nivel internacional es muy relevante porque permite abordar, ofrecer soluciones únicas a problemas que resultan compartidos. Por eso tal vez empezar a empujar a los gobiernos a que firmen tratados internacionales que aborden cómo tienen que ser tratadas las grandes plataformas puede ser una excelente idea en ausencia de instituciones con personalidad jurídica propia y con competencias delegadas de forma estable como es la Unión Europea. Creo que el modelo que está impulsando Europa es un buen modelo, es un modelo que tiene vocación de causar el cambio y obligar a las grandes plataformas a ser accountable, y cualquier iniciativa que camine en el mismo sentido creo que será positiva. Creo que también es importante recordar que en derecho
no está reñido con las posiciones de dominio, sino que está reñido con los abusos de posición de dominio. Y esto es lo que pretende también, de alguna manera, garantizar que no se va a producir bajo el entorno de la Digital Market Act. Gracias. Yeah, I think that what Europe has, and this is what I tried to allude to in my opening remark, what Europe has more and more has gotten to terms with is the fact that there's a lot of abuse taking place in our markets, abuse of sort of the fundamental rights that we all stand for. Moreover, I think that there is more and more consideration towards the sort of lack of digital sovereignty that we enjoy. We see all our investments, all our startups, all our content and intellectual property flow through or to Silicon Valley and also to some extent to Chinese companies at this point, without there being an honest return to that. And so the European Commission, as it is right now, and mind you, it will sit in place till November because that's when the mandate of the current European Commission runs out, and we'll have a new College of Commissioners, basically European ministers. There's been a lot of focus with these European commissioners on correcting that particular issue from various viewpoints, from a democratic viewpoint, from an industrial viewpoint, from an antitrust and competition law viewpoint, and so on. And so what we've seen and what I've noticed is that whereas say up to 6-7 years ago, there was only one European commissioner that had an interest somehow in media policy. Currently, there are 6 European commissioners, 6 out of 27, that have a portfolio that includes policy that touches on the media sector from various different aspects. So we have an enormous momentum, basically, at the moment with laws and regulations coming out of Brussels that can work to our advantage. And if I look at my team, I have a small, very small, but very capable team in Brussels. We're now at the end of the European Commission's mandate. These guys are tired because they've worked a lot on all the different things that have come out of the hands of the European Commission in recent months and years. Gracias. Abro a los miembros panelistas que están aquí también, si alguien tiene algún comentario o pregunta específica. Si no, pasaríamos ya a las conclusiones de nuestros 2 excelentes panelistas que hemos tenido el día de hoy. No sé si hay algún comentario, Carlos, específico, alguna pregunta. No sé, creo que no hemos tenido preguntas. No sé si Irene, Wout, you want to say something to end? I mean, we are a few minutes early, but it's late in Europe, so... Yo solamente decir que creo que todo el desarrollo digital ha ocurrido a una velocidad increíble. Se ha generado una concentración de valor impresionante en muy pocos actores del mercado y al mismo tiempo se ha producido una grandísima destrucción de la parte del valor que otros operadores de la cadena recibían hasta
la llegada del entorno digital, como ocurre en el caso de los medios de información. Yo creo que transcurridos los primeros años de la irrupción y superdesarrollo digital, el regulador ha entendido lo que está ocurriendo y ha tomado medidas para intentar corregir los desequilibrios que se producen en este nuevo mundo. Y estamos solamente al comienzo y vamos a ver muchísimas más cosas. Y también creo que como consecuencia de toda la nueva normativa europea, estamos viendo ya y vamos a ver muy pronto muchas acciones colectivas de consorcios de editores de medios de información reclamando por los daños que se ha podido producir a sus negocios por comportamientos indebidos. Gracias, Irene. Bob. We are having momentum, and when we look at also the presentations that were held in previous panels and the discussions that we had there is, I believe, a lot of momentum which we should definitely not lose. We're here to fight the good fight, and we're here to fight for the survival of quality journalism. And I think in the end, that is a goal that we should never lose out of sight. It is very easy to get distracted by all sorts of other developments going on. But I think we should keep our eye on the prize and ensuring that the regulatory environment that we all get to work in and the citizens that live in the worlds that we try to cover with our journalism, the citizens who we hope to stimulate in engaging in democratic debates. I mean, that should be the end goal. There is a lot to be learned, and again, I think I'm very happy to be here and engage with you. And I found also the earlier panels very, very interesting because I learned a lot there as well. So from my part, if anyone wants to reach out to either Irene or to me to have further discussions, please be our guest. Always happy to help and exchange views. Excelente. Muchísimas gracias, Irene, Wout. Muchas gracias, Eric, por la excelente moderación.